Igualmente, Miss, feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Miss. Gracias, sí. Igualmente, profesora, feliz cumpleaños. Gracias. Sí, un año más vieja. No importa, chicos, no importa. Se Feliz vive cumpleaños, profesora. Gracias. Qué lindo. Feliz cumpleaños, profesora. Si escuchan ahí, gracias. Si escuchan ahí el teléfono, entonces no le hagan caso. Yo le he puesto silenciador ahí porque yo he dicho, mi clase es mi clase. Y mi regalo es justamente trabajar en algo que a mí me gusta, ¿ya? Así que gracias, chicos. Qué lindo detalle, ¿ya? Ya son 38 años, muchachos. Ya tengo la edad suficiente para llegar a la vejez. Ok, listo. Nos vamos entonces ahora sí a ver España, porque si no voy a poner a llorar y esa no es la idea. Bien, estoy grabando, ¿verdad? Cierto, sí, estoy grabando. Ok. Vamos entonces a compartir. ¿Ya? Gracias, chicos. Ya le estoy pasando un lindo día trabajando. Es una de las cosas más lindas. Porque ya con ustedes termino prácticamente y me voy a celebrar la pachanga, que empezó desde el sábado. Ha sido una fiesta patronal increíble. Y ahora sí. Oye, ¿qué te estoy compartiendo? La misma pantalla, más Monse yo. Ya, ahora sí. Listo, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? De la vida es sueño, ¿verdad? Sí, ya, ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Vamos entonces a empezar mi cumpleaños contando una de las historias más lindas y hermosas del teatro español, que es La vida es sueño. Nos habíamos quedado, ¿te acuerdas? Con Fuenteovejuna, que se trataba el honor villano, campesino. Bueno, en el caso La vida es sueño, de Calderón, acuérdate que Calderón tiene un teatro dirigido a la corte del rey, entonces la corte del rey son un grupo de personas eruditas, que han pisado de pronto, no, ni siquiera las universidades han tenido a los mejores maestros, entonces él necesitaba hacer una historia de pronto acorde al público al que se está dirigiendo, y crea esta obra maravillosa que es La vida es sueño, cuyo tema central es la libertad. Ahí tenemos algunos personajes que yo los voy a ir mencionando conforme vaya contando la historia, entonces tú los vas viendo y vas diciendo, ah, ya, ¿no? Este es fulano, mengano, etc. La historia empieza de esta forma, ¿no? Rosaura es una muchacha que viene de Moscovia, que está acompañada de su bufón, que es Clarín. Bufón es como un ayudante para ella. Y ella está llegando a Polonia, porque en Polonia se desarrolla la historia. No te dice por qué todavía, pero ella está yendo a Polonia y pasa por una torre. Y en esa torre ella escucha que alguien arrastra unas cadenas. O sea, hay alguien o algo que está arrastrando unas cadenas. Entonces ella le dice a Clarín, Clarín, ¿escuchas? ¿Escuchas? Y Clarín, no, no me escucho nada. Mentira, sí estaba escuchando, pero tenía miedo, ¿no? Entonces ella sube a la torre y se encuentra con este pobre hombre llamado Segismundo, que es nada menos que el príncipe de Polonia, solo que él no lo sabe. Y él, bueno, al ver a esta Rosaura que está vestida como un fraile, ¿no? Estaba con la capucha y todo, o sea, la ve y le dice, oh, yo te podría matar si estuviera suelto, ¿no? Claro, porque acuérdate que Segismundo nunca ha visto a nadie. Entonces ella le dice, no, no, tranquilo, tranquilo, somos extranjeros, por favor, no nos hagas daño, ¿no? Y entonces como que Segismundo se calma y le cuentas la historia, ¿no? O sea, ella le da esa apertura para que le cuente, ¿no? Y él le revela, en realidad a nosotros, los espectadores, por qué está encerrado. Y está encerrado por un designio que hicieron los astrólogos a su padre, nada menos que Basilio, el rey de Polonia. ¿Cuál fue el designio? Que los astrólogos le predijeron esto, ¿no? Lo que sucede es que la madre de Segismundo murió en el parto, ¿no? Cuando lo estaba alumbrando, la mujer muere. Y entonces existía esta creencia de que si la mujer moría en el parto, el hijo era malo, ¿ya? Y los astrólogos reafirman la historia, ¿no? Le dicen a Basilio que sí, que efectivamente este niño los va a tratar mal, una serie de tonterías, ¿no? Entonces, ¿qué hace Basilio? Decide encerrar a Segismundo en una torre. El único que sabía del nacimiento de Segismundo era Clotaldo, el siervo de Basilio. Era el único que sabía la existencia de este hombre, ¿no? O sea, saber que había un príncipe legítimo, por decirlo así. Entonces Rosaura, al escuchar la historia, se conmueve, pues no dice, oye, pero ¿cómo es posible que te hayan encerrado? Y Rosaura se descubre, ¿no? Se quita como que la capucha y se descubre. De aparte me da risa, ¿no? El pobre Segismundo dice, ¡ah! Qué hermoso ser eres, ¿no? Eres lo más hermoso que he visto. Claro, pues es la única mujer que ha visto en toda su vida. O sea, ha visto solamente a Clotaldo toda la vida, ¿no? Le apareció una mujer, pues, hermosa, ¿no?
Y él le pregunta, ¿y tú qué haces acá? Le dice, ¿no? Y ella dice, he venido a vengarme de un hombre, y no termina de decir la frase porque escucha que vienen unos soldados que les han avisado que han visto entrar a 2 personas a la torre, pues, ¿no? Era Clotaldo con sus hombres, por supuesto. Entonces Clotaldo, pues, ay, no agarren los que no sé cuánto, y la pobre Rosaura se vuelve a tapar, pues, ¿no? Porque no quiere que descubran que es una mujer. Entonces, los revisan y sacan sus armas, ¿no? Las armas que ellos llevaban. Y encuentran una espada. Y Clotaldo a ver la espada como que, esta espada se me hace conocida, pero ¿de dónde? ¿No? O sea, como que le traía recuerdos. Los deja ir, pues, porque no habían hecho nada. No, ya váyanse, pero no creen problemas, le dice. Y lo saca de ahí, ¿no? Bueno, mientras tanto, en el palacio, el rey Basilio ya es un hombre, pues, mayor y es un hombre viejo. Y está pensando a quién le va a dejar su reino si el hijo no puede gobernar por este designio, pues, de los astrólogos, ¿no? Y ha pensado que su sobrino Astolfo, que es duque de Moscovia, puede ser el heredero. Pero hay un problema. Los polacos no van a querer un rey que venga de otro lugar. Entonces a Basilio se le ocurrió la idea de que él tiene que casarse con su sobrina Estrella, que es polaca, para que, digamos, los polacos acepten esa unión, ¿no? Oye, y cuando le pregunta a Astolfo, oye Astolfo, ¿no? ¿Tú crees que quisieras ser rey? ¿Podrías casarte? Astolfo dijo sí sin chistar. ¿Y por qué te digo que asombra lo que hace Astolfo? Porque Astolfo tiene novia. Es Rosaura la que se ha venido a vengar de él. Es su novia oficial en Moscovia. Pero como este quiere el trono, entonces no le importa tener que, digamos, deshacerse de ese noviazgo por esa ambición, ¿te das cuenta? Y Estrella obviamente no quiere, porque Estrella no le cae bien a ese Astolfo. Pero digamos que Estrella tiene que obedecer, pues porque finalmente es una orden del rey. En ese trance, Clotaldo habla con Basilio, ¿no? Y le dice, pero rey, ¿por qué no hacemos algo? O sea, ¿por qué no le da una oportunidad a Segismundo? ¿Por qué no lo traemos aquí medio dormido, narcotizado? A ver cómo se comporta. De repente no es el ser que le dijeron los astrólogos. Y esa parte a mí realmente siempre me conmueve porque, mira, Segismundo está vestido, no te voy a decir andrajoso, pero no está vestido pues precisamente con las mejores ropas, ¿ok? Y cuando lo duermen, Clotaldo, con la ayuda de otros hombres, lo ayudan a cambiarse, ¿no? Y lo llevan dormido al palacio. O sea, tú te imaginas al pobre Segismundo despertar en un palacio, no en una torre mugrosa, con ropas que jamás había vestido. O sea, el pobre muchacho entró en un trance, ¿no? O sea, se dijo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy soñando? Esto jamás puede haber sido cierto, ¿no? Y ve un montón de gente, pues, la gente que está en el palacio. Entonces él dice, no, pero qué sé, y peor todavía, ¿no? Se altera, empieza a insultar a la gente, ¿no? O sea, como que no se hallaba él en ese estado. Incluso mata a un hombre de Basilio porque el tipo se le acercaba porque pensaba que iba a hacer daño y lo termina botando por una ventana, ¿no? Porque tenía mucha fuerza Segismundo. Entonces Basilio grita, no, no, ya ven, me han cambiado, vuélvanlo a dormir, y lo vuelven a dormir al pobre. Y lo vuelven a dejar en su torre con la ropa que llevaba. O sea, le hacen creer que todo ha sido una ilusión. Es más, Clotaldo colabora con eso, ¿no? Como que así uno le dice, entonces estás soñando, yo estaba aquí sentado a tu lado, le dice. Esa parte es bien dolorosa, al menos yo cuando la veo, la vi en el teatro, ¿no? Pero en ese trance ha entrado Rosaura, pues mientras la gente estaba escandalizada por lo de Segismundo, ella ha entrado y encontró a Astolfo, ¿no? Pucha, y lo ve y descubre pues que Astolfo está supuestamente en amores con Estrella para poder casarse, ¿no? Ella no sabe que lo está haciendo por ambición, ella piensa que realmente le ha ido porque la quiere. Y se hace como, vamos a decir, una especie de amiguita de Estrella, ¿no? Y por ahí termina descubriendo que ella no lo quiere, ¿no? Sino que hay una especie de orden de parte de Basilio. Pero ahí viene la cosa, pues, que Clotaldo descubre ahora sí, cuando la ve a Rosaura, ya como, vamos a decir, la dama de Estrella, descubre entre sus cosas la espada y se acuerda que la espada él se la había dado a su mujer, ¿no? Porque él, digamos, abandona su hogar por seguir al rey
Basilio, y que esa espada iba a ser pues para sus descendientes, ¿no? Ya pues, y si tiene la espada Rosaura, ¿qué puede pensar? Que Rosaura es su hija, es la descendiente a quien le dieron la espada, y efectivamente lo es. Entonces, cuando ya Clotaldo descubre eso, y aparte que ya estaba enfurecido también por cómo Basilio había hecho las cosas, decide contar la verdad al resto de los polacos que efectivamente había un príncipe legítimo y que estaba encerrado en la torre. Y también hace que Segismundo se rebele, ¿no? De alguna forma, o sea, le dice, oye, tú no puedes estar encerrado aquí toda una vida, o sea, tú tienes que vivir. Y entonces se arma, pues, como una, vamos a decir, una especie de guerra civil y termina perdiendo el rey Basilio. Y y bueno, y Segismundo se supone que es el que va a heredar el trono, ¿no? Entonces todo el mundo esperaba que Segismundo reaccione mal, que maltrate a Basilio, ¿no? Y sin embargo sucede todo lo contrario, ¿no? Basilio se postra ante su hijo, o sea, postrarse sin cárcel, ¿no? O sea, como que se agacha ante su hijo, ¿no? Y este le dice, párate, le dice, ¿no? Párate porque necesito que tú me ayudes a gobernar. Yo no sé, le dice. Entonces ahí ocurre la reconciliación, ¿no? De padre e hijo, y la gente, ay, no, mire, no era lo que habían dicho. Astolfo regresa con Rosaura, porque Astolfo se da cuenta que nunca la había dejado de querer, pero que por un momento la ambición lo enceguece, ¿no? Y Clotaldo se siente contento porque sabe que le va a cumplir a su hija, ¿no? Hasta ahorita la que está quedando solita, si te das cuenta, es Estrella, ¿no? Estrella está solita, no sabe qué va a pasar con ella. Y Estrella más bien fija sus ojos en Segismundo, porque siempre le había parecido interesante, ¿no? Y se cierra pues el telón cuando ella se le acerca a Segismundo y le dice, oye, espero que tú seas un buen rey, ¿no? Y él le responde como que va a necesitar una buena reina, ¿no? O sea, para gobernar. O sea, da a entender pues que va a haber un amor entre ellos. Entonces, uno ve esa historia y dice, ay, qué bonita, ¿no? Tiene un final feliz después de todo. Entonces, cuando tú haces el análisis, tú dices, bueno, si Calderón está tratando sobre el tema de la libertad, quiere decir pues que Segismundo era la persona que no era libre, estaba encerrada en una torre. Falso, todos estaban presos de algo. Basilio estaba preso de las tonterías de los astrólogos. Astolfo estaba preso a casarse con alguien a quien no amaba por el poder de un reino. Estrella estaba presa porque no era libre, mejor dicho, al decidir con quién casarse, era una orden impuesta por el rey. Clotaldo mucho menos, es un siervo que tiene que obedecer, ¿correcto? Eh, o sea, profe, ni uno de ellos era libre, ni uno. Pero, ¿qué ficción te ha creado Calderón? Que tú solamente ves al que tenía las cadenas, o sea, al que tenía un encierro palpable. Al resto no lo veías. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso Calderón va más allá, ¿no? Con su teatro, porque no solamente está enfocándose en el personaje que no es libre físicamente, sino en todos aquellos que tienen sus propios herrajes mentales, sentimentales, en fin, ¿no? Y por eso Calderón se pregunta si el hombre en algún momento será libre. ¡Hala, profe! ¿Qué tal temón de la vida de sueño? Sí, por eso el filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, admiraba la vida de sueño, ¿no? Porque él decía que Calderón había logrado lo que la filosofía se había pues enmarañado, ¿no? En muchas cosas, en una obra de teatro de 2 horas, ¿no? Para hablar de la libertad de los hombres, ¿ya? Así que si puedes mirarla en algún momento, mírala. Muy interesante esta obra. En cuanto a la novela en el siglo de oro, y ahora sí terminamos con la novela, terminamos España barroca y renacentista. A ver, te explico brevemente, ¿no? La novela en el siglo XVI, mediados, un poco ya finalizando ese siglo, empieza a tener notoriedad con la novela picaresca, ¿no? Y yo le explicaba al grupo anterior que justamente la novela picaresca surge porque España estaba en un declive social terrible, muchachos, no había plata, la gente se moría de hambre, y empiezan estas historias de los pícaros, ¿no? Por eso la del Lazarillo de Tormes, que es una de las más famosas, que se cuenta en el Lazarillo de Tormes. Es un sujeto, es un muchacho que tiene que robar, mentir, ¿no? Ser astuto para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, muchas de las historias de ese momento enmarcaban a esa España en decadencia.
Y por eso cuando me preguntan, profe, pero Cervantes entonces ¿de dónde es? ¿Del Renacimiento o del Barroco? De los dos. Pero el Quijote está más enmarcado con el Barroco que con el Renacimiento, ojo, ¿eh? Pero Cervantes empieza escribiendo una novela renacentista como la Galatea para terminar escribiendo una novela barroca como el Quijote. O sea, está entre las dos fases, ¿no? Está en ese cambio, ¿no? En ese cambio de siglo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces aquí te estoy dejando algunas obras de Cervantes. Difícil que las pregunten, pero yo siempre las coloco por si acaso. Una novela pastoril como La Galatea, que es su primera novela. Tiene en poesía Viaje del Parnaso. En teatro tiene El Retablo de las Maravillas, ¿no? Profe, ¿por qué le llamaron el manco de Lepanto? ¿Perdió el brazo? No, el brazo le quedó tullido. O sea, quiere decir inservible, o sea, no podía moverlo, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Pero no es que le cortaron el brazo, por si acaso. Tú sabes que Cervantes era soldado, ¿verdad? Y también hacía trabajos administrativos para el rey. No era escritor de tiempo completo como la gente cree. Escribía, sí, porque era como un hobby, ¿no? Pero no se dedicaba a la escritura, ¿ya? Entonces, por ahí hay que entender un poquito esta historia de Cervantes. Cervantes fue soldado, estuvo en Argel, estuvo 5 años prisionero, tuvieron que pagar un rescate por él. Hubo un momento pasado el siglo XVII, por el 1600 y pico. Cervantes muere en 1616, ojo, el mismo año que Shakespeare muere de Cervantes, por si acaso. Según dicen el mismo día, ¿no? El 23 de abril, pero yo no creo. Cervantes sí, pero Shakespeare creo que murió días después. Pero el hecho que los han puesto a los dos en el mismo día. Y tú sabes que Cervantes, antes de morir, quiso venir a América. Como todos los españoles querían venir para llevarse un poquito del oro y la plata que había pues aquí, ¿no? Porque España estaba sumida en la miseria, muchachos. Entonces la única esperanza era venir a América. Y Cervantes quiso, pidió una audiencia al rey. Y el rey no llegó a ir a la audiencia. Fue una expedición de fracaso para Cervantes. Eso ocurrió en Barcelona. Te voy diciendo esos datos porque cuando tú leas la novela del Quijote, hay muchos pasajes que se enmarcan con la vida del propio Cervantes. Esta, por ejemplo, de Barcelona, entonces que Barcelona tiene playa, es mar, tiene que ver con la parte final del Quijote, ¿no? Es como una derrota. Es la derrota que Cervantes tiene en vida real y que se la va a traspasar a su personaje más famoso, ¿no? Que en este caso es Don Quijote. Bueno, profe, ¿qué tiene de especial esta novela del el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Así se llama, tiene un nombrezazo. Mira, para empezar, es la primera novela moderna de Occidente. O sea, ya eso es bastante, ¿eh? La primera novela moderna de Occidente, la que abre el camino a las demás. Empieza Cervantes ya creando una novela aparentemente de aventuras para terminar siendo una novela que tiene reflexiones psicológicas, filosóficas, sociales, o sea, de todo. Recuerda que la novela empieza siendo una parodia. O sea, Cervantes escribe El Quijote porque quería hacer una parodia de las novelas de caballería, que eran novelas que empezaron siendo buenas, ¿eh? Ahí está el Amadís de Gaula, por ejemplo. Muy buena novela de caballería. Pero con el correr del tiempo, muchachos, las novelas se fueron haciendo cada vez, ¿cómo decírtelo? Más tontas, más simplonas. Entonces eso le disgustó a Cervantes, que estas novelas como que idiotizaban a la gente. Entonces dijo, voy a crearme una historia pues para parodiarlas. Y crea nada menos que esta novela, ¿no? ¿Cómo la parodia, profe? Para empezar, su personaje. ¿Cómo era un caballero medieval? Fornido, alto, esbelto, joven. ¿Cómo es el Quijote? Viejo, magro, enjuto, todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Mira cómo empieza a parodiar, entendiendo pues que hay una antípoda entre un caballero medieval y su caballero. ¿Correcto? ¿Cómo es su escudero? Es un hombre rústico, es un hombre que no sabe pelear, es un hombre que tiene miedo. O sea, ¿qué escudero va a ser ese? El escudero era el que salía al frente. Bueno, ahí están pues las paradojas que hace de la novela, ¿no? Pero lo que
se descubre con el correr de los años es que en realidad el tema que estaba tratando, más allá de ser una parodia, era la lucha que había entre lo ideal y lo material. Lo ideal está representado en Don Quijote, que es el hombre de la ilusión, que es el hombre del sueño, que es el hombre que tiene esperanza en que el mundo va a cambiar, mientras que tienes por el otro lado al hombre más materialista del mundo, que es Sancho Panza. Y ojo, cuando digo materialista no quiere decir que, ya, profe, solo le importa la plata. No, sino que también es un hombre realista, es un hombre práctico, es un hombre que pisa tierra. Y entonces hay una lucha constante entre esos dos. Que dicho sea de paso, ahora cuando se han hecho otros análisis de la novela, dicen que todas las personas llevamos algo de Quijote y algo de Sancho. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido como Don Quijote, ¿no? Hemos tenido sueños, hemos querido comernos el mundo, pero hay un momento en tu vida en que llegas a ser Sancho, pues, en que hay que ser práctico, hay que pisar la tierra, que no siempre se va a vivir de esos sueños, ¿no? Entonces, lo ideal es ser la mixtura, ¿no? Tener de los dos y no uno más del otro, ¿ya? Ahora, ¿cómo empieza esta novela maravillosa? Acuérdate el inicio, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no ha de acordarse vivía un hidalgo caballero. Aguante, profe. Los caballeros medievales siempre decían de dónde venían con orgullo. Rodrigo Díaz, de Vivar. El Amadís, de Gaula, ¿no? ¿Por qué este no quiere decir de dónde viene? Porque algo le ha pasado, pues. O sea, por eso la novela empieza incluso con un fragmento medio psicológico, ¿no? O sea, ¿por qué este caballero no se quiere acordar de dónde viene? Bueno, y la novela nos cuenta pues de este maravilloso ciudadano llamado Alonso Quijano, ese es el verdadero nombre, ¿ya? De Don Quijote, que se vuelve pues loco por leer tantos libros de caballería. Recuerda que la historia la cuenta un autor ficticio que se llama Shide Hamed Benengeli, que es un mozárabe. Hasta eso le ha creado Cervantes a la historia, es un vacilón. Bueno, y este hombre pues nos cuenta que Alonso Quijano se ha quedado loco por leer tantos libros de caballería. Atención para tu examen, apunta lo que está abajo con las flechitas. Tú sabes que el Quijote tuvo 2 publicaciones, o sea, 2 libros. Yo por acá tengo mi libro que sacó la Real Academia Española. Antes tenía las 2 versiones. Un primer libro aparece en 1605 y un segundo libro aparece en 1615, o sea, como que es la continuación, ¿no? El primer libro tiene 52 capítulos y Don Quijote realiza 2 salidas desde La Mancha. Una salida la realiza solo y la otra con Sancho Panza. En cambio, en el libro que va a aparecer recién 10 años después de la primera publicación, tiene 74 capítulos, es un poco más extenso y solamente hay una salida. O sea, Don Quijote sale una vez de La Mancha y solo regresa para morir. Es todo lo que va a pasar, ¿ya? Te contaba, la historia empieza con este señor Alonso Quijano, que se ha vuelto loco por leer tanto libro de caballería y decide armarse caballero, por eso se va solo. El ama de llaves que cuida su casa y su sobrina están muy preocupadas porque dicen, oye, este hombre ya enloqueció, ya quemó, ¿no? Se ha puesto una basinica como casco, se ha puesto un latón como armadura y se va a una venta. Una venta es un lugar de comida de paso, ¿no? Hacia el aire libre. Y él ha visto como que al cocinero y quiere que éste lo arme caballero porque ha confundido el cucharón de la sopa con un cetro, como llevaban los reyes. O sea, mira hasta dónde lo ha llevado su locura. Entonces, obviamente, la gente se burla, jajaja, ¿no? Qué viejo, tan ridículo. O sea, pero lejos de frenar la acción, el cocinero le sigue el juego. O sea, esa parte, repito, puede darte mucha risa, pero a mí también me da mucha pena, ¿no? Porque si es un hombre que tiene todas estas desventajas mentales, pues yo paro la cuestión y digo, señor, disculpe, ¿no? O sea, trato de traerlo a la realidad, pero no, este le sigue el juego, ¿no? Y lo nombra caballero de la Mancha. Entonces Don Quijote está feliz, ve a un Rocín, que es un caballo así todo flacucho, ¿no? Y le pone Rocinante a su caballo y se va con él. Pero tiene que regresar a su casa porque lo terminan apaleando unos hombres, porque este se metía en todo buscando justicia, pues. Pero a veces no sabía con quién se metía. Entonces lo apalearon al pobre y se tuvo que regresar a su casa. Ya para la segunda salida, le paga, bueno, no le paga, le promete que le va a pagar
a su vecino, que es un campesino bien rústico, ¿no? Sancho Panza, que si lo acompaña y en cada gesta que haga, pues le va a pagar algo. Entonces Sancho va, no porque confía en Don Quijote, no porque hay plata de por medio y él necesita pues vivir, ¿no? Entonces, bueno, con Sancho ocurre la historia de los molinos, ¿no? Que Don Quijote ve gigantes en vez de ver a los molinos de viento, la historia de los batanes, ¿no? Los campanarios gigantes, en fin. Entonces, pero a medida que tú vas viendo las aventuras de Don Quijote, te vas sintiendo como Sancho, ¿no? O sea, al inicio tú sabes que el tipo está loco, pero algo esconde su locura, que las cosas que él hace no las hace por capricho, las hace porque quiere cuidar de alguien, porque quiere hacer el bien a alguien, porque está buscando ser justo. Esa es la parte que nos conmueve de Don Quijote. Sabes que el tipo está loco, pero su locura está justificada en su bondad. Entonces, esa parte al lector es como Sancho, ¿no? El lector empieza siendo así como que, ay, este viejo ridículo, ¿a dónde va a llegar? Y después ese viejo ridículo te va pues como que cautivando, ¿no? Y te vas quedando como Sancho. Hay una parte que a mí me mata la risa, que es esta, ¿no? Aparece Sansón Carrasco, que es el mejor amigo de Alonso Quijano, y ha llegado a su casa y le han contado la tragedia, que el tipo se ha ido, que ha abandonado todo, que se cree un caballero medieval y que ahí está luchando contra el mundo. Entonces Sansón Carrasco es tan buen amigo. Otro hubiera dicho, ah, este viejo loco, pues no, ahora cómo vamos a hacer para que regrese. Él le dice a su sobrina, yo lo voy a traer, dice. Pero ¿cómo? Le dice, si él está loco, perdió el juicio. No te preocupes. Yo lo voy a traer, me voy a convertir en caballero también. Y lo voy a traer. Como que, no sé, pues tú hayas perdido el juicio, te crees Batman y tu amigo se va a convertir en el Guasón. Una cosa así, no sé, pues imagínatela tú. Entonces el amigo va a buscar a Don Quijote y lo encuentra. Claro, pero otro es que lo encuentra y lo reta. Le dice, ya, Don Quijote, yo, el caballero de la Blanca Luna, te reto a que si te boto del caballo, o sea, el primero que cae del caballo, se regresa a su casa. Mira cuál era el castigo. O sea, ni siquiera era la muerte, era te vas a tu casa. Entonces Don Quijote acepta. ¿Quién crees que gana el duelo? Don Quijote. Y no es porque lo bote al caballero de la Blanca Luna del caballo, sino que el caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, es tan monce hasta para pelear, porque él era pues un bachiller en derecho, nunca había cogido un arma. Va a pelear con la lanza, esas lanzas medievales, ¿no? Y hace esto, ¿no? O sea, cuando vas a correr con el caballito, la lanza tiene que ir en vertical, pues contigo. Pero el muy bruto no se da cuenta que arriba de él había como un altillo, ¿ya? Como un techito falso, y la lanza se le queda ahí prendida, ¿no? Entonces tú veías que Don Quijote venía corriendo, con su caballo venía cabalgando, y el otro no podía sacar la lanza, estaba así, ¿no? Cuando en eso jala con todas sus fuerzas, y ese techito falso se abre, y ¿qué cosa le cae encima? Le cae como esa paja pesada que es el heno, ¿no? Y lo desmaya, pues pobrecito, le cae tremendo peso. Y Don Quijote le dice, y se detiene, ¿no? Y dice, mirad, Sancho, el pobre hombre se ha desmayado porque ha visto la furia de mi caballo. Y Sancho dice, no, vamos, le ha caído el heno. No, Sancho, yo he visto otra cosa, le dice, ¿no? Porque, repito, estaba pues devariando el pobre Don Quijote. Oiga, profe, ¿y Don Quijote era valiente o no era valiente? Nunca se sabe. Cuando debía probarlo, nunca le sucedían las cosas. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay un pasaje donde ven un león que está enjaulado y Don Quijote le abre la reja para pelear contra el león, pues porque decía que así que peleaban los caballeros medievales. El león lo mira, le da la espalda y se echa. Nunca pudo demostrar si realmente hubiera sido valiente ese león salía de esa jaula. Ahí quedó. O sea, te das cuenta que Cervantes para jugando todo el tiempo con nosotros. O sea, no se sabe si este personaje es realmente gallardo o no. ¿Ya? Y termina esta primera parte con el regreso de Don Quijote a la Mancha, porque también les fue mal junto con Sancho. Para el segundo libro, han pasado 10 años. Tú dirás, profe, ¿por qué se demoró tanto Cervantes en sacarle el segundo libro? Primero, porque no era escritor de oficio. O sea, él hacía otras actividades. Entonces escribía en sus tiempos libres. Segundo,
apuró, sí, escribir la segunda parte porque le salió competencia. No competencia, le salió un fraudulento. Hubo un tipo de apellido Avellaneda que ¿cómo te digo? Que asume la autoría del Quijote y hace una segunda parte. Él, o sea, es como que yo escribo mi libro o tú escribes tu libro y yo me apropio y te hago una segunda parte de tu libro, sin autorización, por supuesto. En ese tiempo no existía autorización ni nada. Entonces Cervantes se enojó, pues, ¿no? Porque era como que alguien le había tomado su historia y estaba haciendo una segunda parte con una historia que no era suya. Entonces Cervantes apura en hacer su segunda parte. Y esa segunda parte, muchachos, si alguna vez la puedes leer, te la recomiendo muchísimo. Para mí es lo mejor que tiene el Quijote porque es es un personaje que ha crecido, ¿no? O sea, repito, sigue estando loco, pero ha crecido en el sentido de que hay unos pasajes muy conmemorativos en el Quijote, ¿no? Acá, por ejemplo, me acuerdo que Sancho se hace rey de una isla. Es un juego que han hecho unos ricos que los han conocido estos dos y les han hecho creer que a Sancho le han dado una isla para que gobierne, ¿no? El gobierno de la isla Barataria. Pero es tan bello lo que sucede ahí porque Sancho le pide consejos a Don Quijote y Don Quijote se los da. Pero tú tienes que leer los consejos que le da Don Quijote y tú te quedas como que, oye, ¿este tipo está loco o este tipo es sabio y estamos tomándolo por loco, ¿no? Le da consejos hermosos para su físico y para el alma, para los dos, cómo gobernar bien. Hay una parte que le dice, Sancho, si alguna vez debes elegir como que emitir justicia, ¿no? Conmuévete por las lágrimas del pobre y no por las dádivas del rico, le dice, ¿no? Entonces Sancho se queda así, ¿cómo? O sea, que no te dejes corromper, pues, Sancho, por el dinero, porque Sancho no entendía, pues, la sutileza. Y entonces, ya, pero vamos, háblame más fácil, le decía, ¿no? Claro, porque Sancho es un hombre rústico. Pero Sancho llegó a ser buen rey. Tan buen rey fue que la gente lo estimaba. Profe, ¿cómo? Porque ahí te está dando un mensaje Cervantes. Para gobernar necesitas ser práctico. No necesitas saber mucha teoría, necesitas ser práctico. ¿Qué se necesita? Y ser justo. Y entonces, la escena de Sancho a mí siempre me causó gracia, ¿no? Porque viene una mujer, un mujerón, ¿no? Con un hombre así todo así, flaquito, ¿no? Y la mujer lo denunciaba, pues, a este hombre frente al rey Sancho, que el hombre la había querido, pues, como agredirla, pues, sexualmente, una cosa así. Entonces Sancho lo ve al hombre y la ve a ella, pues, ¿no? Que tremendo mujer, con un simple cachetón lo dejaba de lado, ¿no? Entonces Sancho dice, qué raro, dice, ¿no? Entonces Sancho la pone a prueba, pues. Ese es el ingenio de Sancho. Entonces Sancho le dice al sujeto, mira, eh, para compensar el daño que le has hecho, págale esas 30 monedas que llevas ahí. Pero señor, yo no le he hecho nada. Págale, soy tu rey, hazme caso. Entonces el pobre hombre le da las monedas a la mujer, porque finalmente es el rey el que se lo está pidiendo, ¿no? Y la mujer, ay, gracias rey Sanchito, Dios le pague y no sé cuánto. Y se va. Entonces apenas se va, Sancho lo llama al hombre, al que había sido acusado, y le dice, ve tras ella y quítale las monedas. Pero usted se las acaba de dar, anda, ve, trata de quitárselas. Entonces el hombre va y no puede, pues, porque la mujer es más grande, le da un solo golpe, lo tumbó al suelo. Y la mujer lo trae al sujeto frente a Sancho. Rey Sancho, mire, este hombre me ha querido quitar las monedas que usted me ha dado. Devuélveselas. No, pero ¿por qué? Devuélveselas. Porque me acabas de demostrar que tú tienes más fuerza que él. Si fuera verdad lo que me has dicho, tú no te habrías, o sea, de hecho no te has dejado hacer nada porque tú eres más fuerte. Devuélvele, estabas mintiendo. Y todo el pueblo, soy el rey Sancho, tiene la sabiduría del rey Salomón, así lo comparaban a Sancho. Entonces Don Quijote justo llega y dice, Sancho, veo que te va bien como rey. Sí, amo, ¿no? Pero así todo desilusionado, ¿no? ¿Qué? Pero no te gusta si lo estás haciendo bien. Sí, amo, pero es que hay cosas que no van conmigo, le dice. ¿Cómo qué, Sancho? Ay, amo, eso de bañarme todos los días, no poder eructar en la mesa, no, son cosas que yo no puedo hacer. Y Don Quijote, ay, Sancho, si serás un puerco, le dice, ¿no?
Pero bueno, al menos eres uno bueno, le dice, ¿no? Entonces como que también lo elogia, ¿no? Pero sabe pues que hay cosas que en Sancho no van a cambiar, porque ya es mayor y todo, ¿no? Pero ese pasaje a mí me gusta mucho porque Cervantes nos está dando varias lecciones, ¿no? O sea, un hombre puede gobernar, no tiene que ser muy erudito ni nada, pero sí tener en claro a dónde apunta su gobierno, si quiere buscar justicia, ¿no? Los consejos que el mismo Quijote le da. Otro pasaje hermoso de esta segunda parte ocurre con un personaje que no le he colocado aquí, pero tú puedes apuntar, que es la famosa Dulcinea del Toboso, pues. Tú sabes que todo caballero andante tenía su musa, ¿no? Su dama que inspiraba sus mejores batallas, ¿no? Entonces, en el caso de Don Quijote, esa dama se llamaba, según él, Dulcinea del Toboso, pero Sancho sabía su verdadero nombre. Era una campesina llamada Aldonza Lorenzo, que siempre estaba sucia, maltrecha, porque estaba pues labrando la tierra todo el tiempo. Pero Don Quijote la veía como una princesa. Entonces un día pues la ven, ¿no? Y Don Quijote la ve como si fuera una reina. Y le dice, mirad, Sancho, qué hermosa está Dulcinea del Toboso. Y Sancho lo mira. Pero amo, si es una campesina que está toda sucia. Sancho, es que tú no la miras como yo la miro. Y Sancho se queda así, pues, ¿no? Tú no la miras con ojos de enamorado. Por eso tú no puedes ver como yo la veo. Cuando yo llegué a ese pasaje, muchachos, dije, ya, Cervantes es lo máximo, dije, ¿no? O sea, y tiene mucha razón, pues, muchacho, cuando uno está enamorado, a ti te puede decir, ay, ¿qué es eso? Mi enamorado. Pero a ti te gusta, pues, y basta que a ti te guste, tú lo estás viendo con tus ojos de enamorados, porque así es el amor es ese ente transformador que hace que veamos a las personas, pues, de esa manera, ¿no? Y a tu compañero tiene que gustarle lo que a ti te gusta. O sea, eso es lo que está diciendo Don Quijote, que el amor tiene esa propia percepción de quien ama. Pucha, yo cuando leí ese pasaje dije, no, este es mi pasaje de amor favorito, ¿no? Entonces, a veces le digo a mi novio, ¿no? Le digo así, yo te estoy mirando con ojos quijotescos, le digo, jaja, se mete la risa. O sea, me está diciendo que soy feo. No, no, al contrario, mi novio es guapetón, ¿ya? Digo, no, al contrario, te estoy mirando con esos ojos, le digo, porque yo estoy enamorada, le digo, entonces, agradece, el día que cambie mis ojos por Sancho, ahí sí ya, olvídate, ya es la perdición, le digo, pero estoy mirando con los ojos de Quijote, le digo. Y claro, se me ha quedado esa idea, ¿no? En los ojos del hombre enamorado. Bueno, profe, una pregunta. Y Don Quijote termina regresando a su casa, ¿por qué? Ahí viene lo bueno. En esa segunda parte vuelve a aparecer Sansón Carrasco, nuevamente como el caballero de la Blanca Luna, y que lo vuelve a retar a Don Quijote. Pero ahora el reto ya no sucede en un patio, sino sucede en una playa. ¿Te acuerdas que te dije, no? Que Cervantes fue rechazado por el rey. Bueno, fíjate el final del Quijote, ¿no? En una playa. Y hacen esta pelea que te digo, ¿no? La pelea de los caballeros medievales que se tiran del caballo. Y el primero en caer fue Don Quijote. Muchachos, cuando cae Don Quijote, todo cambia en la novela. Cae y Sancho le pregunta, ¿no? Sancho corre, porque ahora Sancho pues ya quiere a su amo y le dice, amo, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Por favor, dime si te duele algo, te has lastimado, le dice, ¿no? Y le dice, sí, Sancho, me duele aquí, le dice, ¿no? Y se señala el corazón. Dice, vamos a la Mancha. Y regresan, pues, porque él era un hombre de palabra. Entonces el otro le dijo, si yo te venzo, tú tienes que volver a tu casa, a encerrarte un año, le dijo. Era como una muerte en vida, pues, para Don Quijote que quería seguir haciendo aventuras. Pero otra cosita, al caer, ese golpe lo volvió a la realidad. ¡Oh! Y empezó a hablar como un hombre cuerdo. ¿Te das cuenta? O sea, mira qué tan grande es Cervantes que el golpe, por eso dicen, un golpe en realidad te basta para que tú reacciones. Ya, lo mismo pasó con Don Quijote. ¿Te das cuenta? Entonces, se lo llevan a su casa y el pobre Don Quijote cae enfermo, ¿no? Entonces manda a llamar a digamos, a una especie de abogado para que haga un testamento. Y mandan a llamar al cura para que lee los santos óleos. En esa parte, yo como lectora ya estaba moqueando, estaba llorando, así, entonces, la he leído 2 veces, ¿no? Y las 2 veces he llorado igual que la primera. Y Sancho
ese hombre tan rudo, pragmático, en fin, se empieza a quijotizar. Dice, amo, por favor, no te mueras, vamos a seguir haciendo aventuras, es más, no me pagues si es posible, ¿no? Y Don Quijote se sanchifica, se vuelve como Sancho. No, Sancho, le dice, yo ahora con mi albacea te voy a pagar hasta el último centavo que te debo. Pero esta es la realidad, Sancho. Déjame verla así, le dice. Cuando dice esas palabras a Sancho, entonces le dice, déjame así, le dice Sancho. Y muere pues Don Quijote. Muere siendo cuerdo, muchachos, muere, mira la realidad en la que estaba viviendo y se muere. Entonces yo durante muchos años siempre tenía esa crítica, ¿no? ¿Por qué Don Quijote, perdón, por qué Cervantes no deja morir a Don Quijote? Iluso, que lo deje morir, no importa, que ese no haya sido el mundo en el que estaba, pero era su mundo, el que había creado. No, no, dijo Cervantes. El hombre tenía que morir con justicia también, ¿no? Viendo el mundo como era. Pero eso no significaba que todo lo que había hecho anteriormente no había valido la pena. Ese es el mensaje de Don Quijote. Hay una lucha entre lo real y lo material, y en ese mundo de la realidad que puede ser desastroso, cruel, injusto, inhumano, todo lo que tú quieras, mientras haya hombres que sean como Don Quijote, que luchen por cambiarlo, no importa que los tilden de locos, de estúpidos, de lo que sea, vale la pena. ¿Ya? Años después, muchos años después, un hombre en Rusia hizo una crítica estupenda del Quijote. Y dijo que para él el Quijote Cervantes no era un hombre loco, era un hombre bueno, porque todo lo que hace en la novela Cervantes, Don Quijote lo hace por bondad. No lo hace porque va a ganar plata ni fama, lo hace por bondad. Pero Cervantes es tan buen escritor, decía este escritor ruso, que le ha añadido locura para que tú y yo, los lectores, aceptemos a su Quijote. Porque dice él, a los seres humanos les cuesta aceptar a la gente buena. Si no la haces pasar por loca, como que no las aceptas. Si no metes algo de ilusión ahí, no te aceptan a un hombre bueno. Entonces, Cervantes, en su genialidad, ¿qué le agrega a su Quijote? Locura. Y entonces ahora sí pasa para todos nosotros. ¿Quién dijo eso, profe? Dostoyevsky en sus reflexiones sobre el Quijote. Yo cuando leí sus reflexiones me quedé, ¡ala! ¿Qué tal Dostoyevsky? ¿Cómo pudo entender? Yo particularmente no había visto esa idea. Dostoyevsky la vio. A Dostoyevsky le gustaba mucho el Quijote. Decía que era una obra que para él era suculenta, no era enorme. Y que se la había hecho pasar como una historia de aventuras. No, él decía, hay algo más aquí, ¿no? Ahí está Don Quijote de la Mancha. Así que si algún día puedes leerla, hijo, léela, no te vas a arrepentir. No te digo que te leas pues el libro en un mes, ¿no? O sea, léelo durante un año. Pero capítulo tras capítulo, ve viéndola así bien bonito, ¿no? Entonces vas a ir dándote cuenta de todos esos giros que hace Cervantes en su novela. Son muchos personajes, son más de 600, ¿no? Pero nosotros recordamos siempre los principales, ¿no? Entonces ahí está el meollo del asunto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el Quijote. De mí, particularmente es una de mis novelas favoritas. No puedo decir que la más porque tengo muchas, pero particularmente es una de las que más me agrada. Bien, chicos, ahora sí nos vamos, y ahora sí nos movemos, ¿ya? Y nos vamos a ir unos siglos más adelantito, porque nos vamos al romanticismo, ¿ya? Entonces, acuérdate que aquí, ya está, por favor, ya está todo este material ya está en tu carpeta. Te he dejado los materiales de la unidad 6, 7, 8 y 10. La única que me está faltando es la 9, porque la estoy reajustando por algunas cosas que he visto en la separata. Solo por eso. Mañana o pasado lo debo terminar y subo esa unidad. Entonces ya tú tienes todas las unidades para que vayas viendo el material y al mismo tiempo vayas viendo la separata. Entonces ya tienes todo, ya no hay problema. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Quién es ese churro, profe? Gustavo Adolfo Becker. ¡Ah! Profe, tan churro era. Sí. Ojo, es la única pintura que hay de Becker.
Aprovecha, es la única. Ese retrato se lo hizo su hermano Valeriano Becker. Se llama su hermano Valeriano. Le hizo esa pintura hermosa a Gustavo Adolfo, ¿no? Todo español con sus rulos y sus bigotitos, ¿no? Un guapetón. Bueno, y ahí está Becker. Becker es uno de los más grandes románticos de España. Y pensar que él no conoció la fama en vida porque murió joven, murió a los 34 años y su obra se hizo famosa un año después que él muriera. Qué triste, ¿no? Todos los románticos han tenido vidas bien tristes. Bueno, ahí está, mira ese poema. Ya lo que dice, como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo, ¿a qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos? Ah, claro, hay cosas que tú dices, pero que los ojos te desmienten. Bueno, no te quiero y tus ojos dicen otra cosa, ¿no? Es lo que le está diciendo esta muchacha. Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. La rima 44 de Becker. Sus rimas son breves, tienen una estructura sencilla, combina versos de arte mayor con versos de arte menor, o sea, indistintamente, ¿no? Es lo que va a hacer Becker. Bueno, vamos conociendo un poquito, chicos, de la... Bueno, tú dices, profe, pero ya vimos romanticismo en la unidad 4. Claro, ¿hay diferencia con el romanticismo español? Mira, la única diferencia que va a haber es que en España el romanticismo llegó muy tarde. Mientras que en el resto de Europa, ¿te acuerdas? Goethe, Víctor Hugo, ¿no? Llegó a mediados del siglo XVIII, 1750. A España llegó en el siglo XIX. Más o menos, ¿qué te digo? 1830, ¿no? O sea, por ahí llegó. Tardísimo, como 70, 80 años después llegó a España. Por eso es que en el Perú también nuestra literatura romántica fue muy tardía. Ricardo Palma aparece en 1850. 100 años después del romanticismo en Europa, o sea, es una cosa que no se podía creer. Bueno, España llegó tarde. Pero todo lo que te dije de los románticos de ese momento es lo mismo que se aplica en España. Son subjetivos, el sentimiento está por encima de la razón, rompen con el neoclasicismo, no les gusta por su rigidez formal, ¿no es cierto? Aman la libertad artística. Una cosita importante, les gusta lo metafísico. Acuérdate el Fausto de Goethe, ¿no? ¿Quién hace pacto el doctor Fausto con quién? Con el diablo. Aquí vamos a ver ahorita una historia también metafísica con el Don Juan, ¿ya? Se valora lo histórico, hay un culto al yo, un culto a lo individual y hay un ser idealista en el romántico, ¿no? Bueno, en España el romanticismo se va a ver en los tres géneros, ¿ah? En el lírico, en el narrativo y en el dramático. Ahí están los tres géneros bien marcados. Ahora, en el género lírico, que es el género de la poesía, justamente aparecen dos autores geniales, ¿no? Que son José Espronceda, que es un gran poeta, muchachos. Todo el mundo lo recuerda por El estudiante de Salamanca, ¿ya? Y Gustavo Adolfo Becker por las rimas. Ojo, un chico me dijo en el otro salón, profe, rimas y leyendas. No, las leyendas de Becker son narrativas, están escritas en prosa. En cambio, las rimas están escritas en verso. Y esto es poesía. Aquí solo entran las rimas, ¿ya? En el caso de Espronceda, la obra más famosa es El estudiante de Salamanca. Ojo, que se basa en una tradición muy común en esa época, que era la historia del hombre donjuanesco, el hombre mujeriego, ¿no? Tú sabes que el hombre mujeriego ha traído una serie de tragedias en la historia. Mujeres que se han matado por él, hombres que han muerto por la espada de este sujeto miserable. Y El estudiante de Salamanca es algo de eso, ¿no? Es una poesía, pero que narra una historia, ¿ya? En esta historia aparece un personaje, un canalla, llamado Félix de Montemar, porque no hay otra palabra para un hombre como él, que engaña pues a su novia con cuántas mujeres, pero la novia pues no lo sabe. La novia se llama Elvira. Y Elvira le plantea pues a don Juan, iba a decir, a don Félix, ¿cuándo se van a casar? Y don Félix, como es un canalla, como te digo, le dice que nunca, porque él es un hombre que no cree en el matrimonio. ¡Ah! Profe, ¿qué hizo la pobre Elvira? Se mató porque no soportó el dolor de estar sin ese hombre.
Llegó su hermano, el hermano de Elvira, para ver por qué esta pobre muchacha se había matado, ¿no? Y cuando le cuentan el por qué, va a buscar pues al canalla este de Félix. ¿Y dónde lo encuentra? En una casa de apuestas, vendiendo las joyas y los vestidos de su novia difunta. O sea, eso espero, muchachos, para agarrarlo, pero a golpes, ¿no? Entonces este hombre lo reta pues a un duelo de espadas y termina venciendo Don Félix. Él termina venciendo. Lo mata al pobre hombre. O sea, profe, esta historia es horrible, está ganando pues entre comillas el malvado, ¿no? Eso parece. Pero en la última parte de la historia, el poema narrado, se ve que Don Félix está siguiendo una dama muy bella, ¿no? Que ha visto por ahí, porque es un hombre seductor, él pues, ¿no? Ni una se resiste, según él. Y esta dama lo conduce al cementerio de la ciudad de Salamanca. Entonces el hombre entra, ¿no? La sigue y la ve, ¿no? Y como que quiere agarrarla, y cuando la agarra, la coge del brazo, siente un frío, pero como el iceberg, ¿no? Y la mujer se levanta el velo que llevaba un pequeño velito, ¿no? El sombrero, y le dice, ahora sí te vas a casar conmigo. ¡Ah! Profe, ¿quién es? Es Elvira, que ha regresado de la muerte y se lo lleva al infierno. Qué hermosa historia, ¿has visto? La historia, a mí me encanta el de Salamanca. Dije, ese es lo mínimo que se merece este desgraciado. Ojo, desgraciado que nunca se arrepiente. ¿Eh? Él nunca se arrepiente de lo que ha pasado. Nunca le pide un perdón, nunca le dice, oye, sí, yo me equivoqué. Nunca. Esa es una característica de los hombres donjuanescos. Nunca pedir un perdón. Ahora, no fue la única historia, por eso te digo. En el género, por ejemplo, dramático, vamos un ratito al dramático. Ahí tenemos dos historias de dos hombres donjuanescos. Las dos son de casi la misma historia, ¿no? Ahí tenemos a Ángel Saavedra, que en realidad se hizo llamar el Duque de Rivas, o sea, le gustaba, ese era como su apelativo literario. Y él escribe esta obra, Don Álvaro o la fuerza del Sino. Sino significa destino, o sea, Don Álvaro, la fuerza del destino. Para los españoles es la primera obra del teatro romántico. Ojo, pero acá hay un giro, ¿ah? Este Don Álvaro se enamora de la muchacha a la que va, bueno, a traicionar de alguna manera, que es Doña Leonor, ¿ya? Y Doña Leonor muere pues de la pena y todo, y este hombre se mata. O sea, aquí en la obra de Ángel Saavedra hay un giro, ¿no? Digamos que el arrepentimiento de Don Álvaro, ¿cómo se manifiesta? En su suicidio, pues, ¿no? Mira, esta obra podía haber sido la más famosa de España, pero llega José Zorrilla y lanza también su versión de este hombre mujeriego. Uf, y toda la gente le encantó, sobre todo también por el giro que le da al final de la historia. Este hombre es un mujeriego empedernido, pero tiene novia. ¿Qué? ¿Cómo va a tener novia, profe? Tiene una novia que se llama Doña Inés, que está en el convento, y se la han prometido desde que son niños, creo. ¿Ya? Y la historia empieza cuando él está conversando con su amigo Luis Mejía, que son patas, son compinches, ¿ya? De barbaridades. Y están apostándose. ¿Qué se están apostando, profe? Mujeres. ¿A cuántas mujeres van a conquistar? Entonces, Luis Mejía o sea, no quería pagarle pues a la apuesta porque sabía que don Juan había conseguido más conquistas. Y le dice, ya, don Juan, te reto, un reto más, le dice. Tienes que estar con una monja o con una mujer de un claustro, ¿no? El primero que se acueste con su novia, dijo don Luis Mejía. Claro, y don Juan dice, oye, pero mi novia está en un claustro, o sea, ella no va a salir, sabe Dios, hasta que cumple la mayoría de edad. En cambio, tú tienes a tu novia a disposición porque tu novia no está en un claustro. O sea, claro, don Luis Mejía lo hizo con su más y su menos, pues para no pagar. Entonces, don Juan, pero como para don Juan no había retos, dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Pero cuida a tu novia también, le dijo a don Juan. Y se termina metiendo con la novia de Luis Mejía. Una rata era el tío de don Juan. Es una imagen terrible. Bueno, profe, ¿qué pasa al final? ¿Llega a estar con doña Inés o no? Llega a estar con doña Inés. Con mentiras, con engaños, logra entrar al claustro y está con ella. Pero ahí ocurre ese
esa variante que te digo, pues, que él se enamora de doña Inés. Cuando se entrega ella a él se enamora de ella. Y le promete, o sea, le dice, vamos a casarnos. Y justo cuando le está prometiendo eso, ¿quiénes llegan? El papá de doña Inés, que era el comendador, nada menos, que le había advertido a su hija que este hombre era un canalla, pero la hija no le creyó. ¿Y qué hace don Juan? Termina matando al comendador y a Luis Mejía, que era el que le había dado el aviso al comendador en venganza de que don Juan había estado con su novia, y los mata a los dos, fíjate. En defensa propia, ¿no? Porque lo iban a matar. Y entonces él la deja, imagínate tú, hija, ser Inés, y que el hombre que acaba de estar contigo ha matado a tu papá. Y le dice él, yo voy a regresar por ti, por favor, espérame, le dice. Pasaron 4 años. Y se supone, él regresa pues a España porque quiere ver a Inés, o sea, él está cumpliendo la promesa. Cuando llega don Juan, ya su casa no existe. Se la han quemado los aldeanos. Decían porque ahí vivía el mismo diablo. Tantas mujeres se han matado por culpa de este desgraciado, decían. ¿Y qué habían construido en ese lugar? Un cementerio. Por eso la historia termina en un cementerio, acuérdate. Entonces don Juan llega y ve 3 tumbas bien adornadas, ¿no? Una es la de Luis Mejía, su amigo. Otra es la del comendador, que tiene una estatua enorme de este hombre. Y la otra, que no esperaba encontrar, era una que estaba bien bonita, bien adornada. Era la tumba de doña Inés. ¿Ya? Entonces, ahí viene el cambio que ocurre con la tradición del don Juan, ¿no? El don Juan, tú sabes que va a ser llevado al infierno. Pero en la historia de José Zorrilla, el papá era el que se lo iba a llevar al infierno. Y termina no sucediendo porque interviene doña Inés. Pero no tanto porque doña Inés, uy, profe, ama a don Juan, ¿no? Sino porque lo hace como un castigo, ¿no? Entonces le dice a su padre, que, ojo, están en espíritu ellos, ¿ah? Le dice que no se lo lleve porque de esa manera don Juan va a pagarle en vida, ¿no? O sea, amándola a ella, pero ella estando en una tumba, pues. Profe, ¿por qué le dan ese giro? O sea, ese giro de que no le sucede nada a este don Juan. Primero porque es una España ultracatólica. Y era muy terrible ya ver a alguien en las brasas del infierno, ¿no? O por lo menos hacer esa idea de que se va al infierno. Entonces, Zorrilla le da como que ese giro, ¿no? Yo en realidad estoy de desacuerdo, debió haber sido un infierno. Pero, así lo plasmó Zorrilla. Si quieres ver la obra en original, o sea, profe, ¿cómo es el Don Juan? Yo te invito a que veas esta historia, ¿no? Que justamente la comparto, vamos a compartir un pedacito, no vamos a ver todo, pero por lo menos para que tengas una idea, ¿no? Cómo es el Don Juan, de esta forma, ¿ya? Vamos a compartir con audio en mi pantalla, sí, ok, listo. ¡Ay, profe, qué es eso? El Don Juan. Esta es la obra que está en forma de ópera, pero que sí se ciñe al Don Juan original. Yo te voy contando porque hay traducción. Está cantada en italiano, pero está con la versión en inglés en subtítulo, ¿no? Ya, te cuento un poco la escena, ¿no? Ahí estás viendo la estatua del comendador, es su tumba. Ahí es su tumba la que se ha aparecido. Y este hombre que está medio gris se supone que es el fantasma del comendador, ¿no? Que ha venido a llevarse a don Juan, que es este miserable que está aquí. ¿Y qué pasa? Que en la versión original, don Juan le dice al alma de este hombre
que lo va a invitar a cenar cuando muera. Era un, como te digo, era un desgraciado, don Juan. Entonces, el comendador ha venido a cumplir la palabra. Le dice, he venido a cenar y estoy aquí. Y el otro sinvergüenza, en vez de asustarse, le dice al leporelo, que es su criado, anda, pon otro plato en la mesa. Y el pobre leporelo lo has visto que está tirado, el pobre del miedo, y le dice, vamos a morir todos, ¿no? Claro, porque es un fantasma lo que estás viendo, no estás viendo a un ser humano. Ya, voy a avanzarla porque es muy largo el video, al menos de esta parte. Y aquí vas a ver, ahora, vas a ver esta parte que el fantasma ha cogido, que es un símbolo bastante claro en Don Juan, lo ha cogido del brazo. ¿Y por qué, profe, Don Juan hace esos gritos tan horribles? Porque la muerte es fría, pues. Entonces, acuérdate en el estudiante de Salamanca, cuando él toca a la chica, se siente como un iceberg. La muerte es fría, entonces le duele, ¿ya? Entonces, mira lo que va a pasar. Y acá el fantasma le dice que se arrepienta, ¿no? Antes de llevárselo, arrepiéntete, le dice, ¿no? Nada, Don Juan no cae. Ya fuiste, compadre. Ya tu tiempo llegó, le dice. ¿Qué tal versión, no? Esta versión, si alguna vez la quieres ver, ¿no? Dices, profe, está interesante, a mostrársela a mi hermano para que me deje dormir. Es una versión de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Creo que sabes quién es el compositor. Y para mí es una de mis obras preferidas porque la música, ¿no? La música que acompaña la historia de Don Juan es funesta, no es terrible, es como que yo me la imagino. Le contaba a los alumnos del otro lado que esta obra, por ejemplo, se estrenó, bueno, tú sabes que Mozart es austriaco, ¿no? Entonces, en Salzburgo hay un festival a Mozart todos los años. Algún día he prometido llevar a mi papito, que mi papito es mozartiano desde que yo tengo uso de razón. Y esa obra, por ejemplo, yo me imagino en la oscuridad del teatro, ¿no? Mirar así las calaveras. Ah, eso debe ser alucinante. Bueno, algún día te contaré si me voy para ahí. Bueno, en cuanto al género narrativo, las fijas del examen a veces vienen por este lado, ¿no? Porque los autores del género narrativo romántico español tienen seudónimos, o sea, no usaron sus nombres reales, sino sus seudónimos para escribir. Ahí tenemos a una mujer fue representante del romanticismo español, que fue la señora Cecilia Boll de Faber, y tú que conoces de apellidos españoles sabes que Boll de Faber no es un apellido español propiamente, es un apellido alemán. Pero la señora pues fue traída desde muy niña a España y prácticamente era una española más, ¿no? Ella escribió una novela muy simpática para la época llamada La Gaviota con el seudónimo de Fernán Caballero, o sea, se puso un nombre de varón, ¿ya? Por si acaso. Digamos que la mujer todavía estaba mal vista que escribiera, ¿no? Entonces pasa el seudónimo como un varón. En el caso de Mariano José de Larra, se va a hacer llamar Fígaro, ¿no? Como este personaje así todo pillo, ¿no? La historia de Mariano José Larra es una biografía que yo quisiera leer con más detenimiento, ¿no? Una vez llevé un curso así de literatura con un especialista y él nos contaba que Mariano José Larra, para empezar, no vivió mucho.
Vivió 27 años. 27. ¿Qué? 27. Se mató a los 27 años. Ah, pregúntate por qué. Porque se había comprometido en una relación con una mujer casada. Y él pensó que esta mujer se había flechado por él y que iba a dejar pues a su pareja, ¿no? A su esposo. Y eso no ocurrió, ella se lo dijo, yo no lo voy a dejar. Él no pudo con la pena y se mató. Pero hay otra cosa más triste todavía aparte de eso, ¿no? Mariano José Larra quiso ser novelista, escribió una novela, puso sus mejores horas para escribir la novela. ¿Cuántos libros crees que vendió? 4. O sea, de los ejemplares que salieron, 4 vendió. No vendió más el pobre. Entonces él pensó que ya prácticamente no servía para la literatura, pues, ¿no? Pero alguien le daría el consejo, él mismo, ¿no? De repente dijo, a ver, voy a escribir artículos costumbristas, o sea, de algunas costumbres españolas de la época. En periódicos, por supuesto, ¿no? Que se publicaban semana tras semana. Oye, le fue muy bien. Se hizo un articulista de costumbres muy bueno. De hecho, fue tan bueno que llegó hasta acá, o sea, su nombre fue de alguna manera conocido aquí en el Perú. Y nuestros costumbristas, como Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Asensio Segura, lo tomaron como emblema a Mariano José Lara, sin pensar que iba a vivir tan poco tiempo, ¿no? 27 años. Pero digamos que, mira, ¿no? Él termina, él inicia queriendo ser un novelista consagrado. La fama no le sonrió para nada, ¿no? Pero se vuelve un articulista de costumbres, sí, y empieza a tener éxito. Bueno, así es a veces, ¿no, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? A veces así es el destino. Vamos a ver a este maravilloso hombre que es Bécquer. Bécquer, con su rima 81 a su esposa Casta, ¿no? Mira lo que le dice a Casta. Tu aliento es el aliento de las flores. ¡Wow! Tu voz es de los cisnes la armonía. Tu voz es la armonía de los cisnes, debió decir, ¿no? Pero ahí hay un hipérbato. Es tu mirada el resplandor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor. O sea, como que es un símbolo de esperanza, ¿no? Claro, y eso fue Casta para Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a ver un poquito sobre la vida de Bécquer rápido, porque lo que interesa es la obra de él. El nombre real de Gustavo Adolfo Bécquer fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, en realidad. No se apellidó Bécquer. Bécquer era el apellido de uno de sus abuelos, que tenía ascendencia alemana. Por eso tú ves Bécquer con K, pues, ¿no? Pero en este caso este Bécquer es con CQ, porque él se puso así, ¿no? O sea, y puso los sonidos españoles más que el sonido propio alemán, ¿no? Profe, ¿es cierto lo que dice ahí, que vivió 34 años? Exacto, solo vivió 34 años. Nació en Sevilla, quedó huérfano de ambos padres. Esa es la historia más trágica para mí de los hermanos, ¿no? Eran dos, acuérdate, Gustavo y Valeriano. Se quedaron sin sus padres a la edad de 9 años, en distintas etapas, ¿no? Primero creo que muere la madre y luego muere el padre. Y se quedaron a cargo de una señora ya mayor, que era como su madrina, ¿no? La señora no tenía, pues, mucho dinero, pero tenía una biblioteca envidiable. Y dice que los biógrafos que Gustavo Adolfo pasaba horas y horas en la biblioteca. Eso despertó sus ansias de querer escribir, ¿no? Pero así como le gustaba leer, era un tipo recontra enamoradizo, así, uff, peor que, como tú comprenderás, ¿no? O sea, así enamoradizo, pero a ultranza, ¿no? Entre sus amores estaban Julia Spin, que fue una bailarina de ópera, que nunca le hizo caso. Nunca quiso estar con Gustavo Adolfo, pobrecito. La otra fue una novia, ¿no? Que tuvo Gustavo Adolfo, que se llamó Elisa Guillén. Estuvieron como 2, 3 años. Y ella lo engañó. Eso se lo trajo abajo a Gustavo Adolfo, ¿no? No aguantó la traición. Se volvió un hombre mundano, ¿no? Gustaba de las mujeres, poco el juego, la bebida, ¿ya? Hasta que conoció a su esposa.
Casta Esteban de Navarra, así se llamaba la mujer. Tú sabes que cuando Gustavo Adolfo se casa con ella, o sea, se iba a casar con ella, él dijo, no me voy a casar con alguien. No sé si la ame, pero por lo menos que me guste, dijo él. ¿Eh? Era como un hombre despechado, pues, ¿no? O sea, dolido por lo que le había pasado. Casta Esteban pensó exactamente lo mismo. Dijo, me voy a casar con alguien que por lo menos me agrade. No creo que lo vuelva a amar, pero con que me guste está suficiente. Profe, ¿por qué pensaba así ella? Porque ella había sido plantada en el altar por un exnovio. La pobre mujer también estaba dolida en el amor. Se juntaron los dos dolidos, los dos rotos. Ya te imaginarás pues que el amor o sea, era muy raro que surgiera ahí, ¿no? Bueno, de hecho hubo un momento pues al principio se quisieron, ¿no? Trataron de llevar su matrimonio adelante, tuvieron 3 hijos, ¿no? Aunque ya luego se ha sabido que el hijo menor de esta pareja no era de Gustavo Adolfo, era de otro, con quien había estado Castan cuando ya o sea, la relación de estos dos ya estaba mal, pues, ¿no? Pero Gustavo Adolfo termina pues aceptando al niño, más que nada para evitarle el escándalo a ella, ¿no? Porque imagínate que se hubieran enterado, uy, ya tenía un hijo de otro, ¿no? Ah, para evitarle el escándalo, porque quien salía perdiendo más era ella que él, ojo, lo firma, pues, ¿no? Y pero se separan, ¿no? O sea, ya ellos ya no tenían una vida como de esposos, ¿no? ¿Quién era el soporte entonces emocional, profe, de Gustavo Adolfo? Su hermano. Su hermano era su soporte emocional. Se querían mucho los hermanos Becker, muchísimo. Y ese fue el detonante por el que Gustavo Adolfo parece que muere, ¿no? Ya él llevaba una enfermedad. Mira, los biógrafos nunca se han puesto de acuerdo. Algunos dicen por ahí que tenía los rezagos de una enfermedad sexual, o sea, una enfermedad de transmisión sexual. Otros dicen que fue un problema con los pulmones, en fin, y se ponen de acuerdo. Pero lo que sí es que Gustavo Adolfo se va a encerrar en un convento en Veruela, ¿no? Se encierra ahí como para no darle molestias a nadie, era atendido, tenía una habitación para él, entonces como para un poco disiparse, ¿no? De la vida que había llevado. Y estaba yendo bien, ¿eh? Su hermano lo iba a visitar, en fin. Pero llega la noticia de que su hermano muere, Valeriano. Y Gustavo Adolfo no lo puede creer. Se desmoronó. La noticia le cayó terriblemente. Entonces, ya en el convento vieron que ya no se recuperaba, pues, ¿no? Y ahí me gusta el gesto que tuvo su esposa, ¿no? Casta decide llevárselo del convento. Le dice, no, Gustavo, no puedes morir acá solo, le dice. Te llevo a la casa, están tus hijos, ¿no? Para que mueras ahí, le dice. Se lo llevó a su casa y a los 5 días murió en su casa, con la compañía de su familia, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenía? 34. Qué triste, ¿no? Muy triste esa historia de Becker. Bueno, profe, ¿qué publicó Becker en vida? Algo tiene que haber publicado en vida. Sí, publicó Historia de los Templos de España. Digamos que es un libro más histórico, ¿no? Que literario, ¿no? De literatura tiene poco, en realidad es un libro histórico, porque recuerda que les gustaba mucho la Edad Media, ¿no? Cartas desde mi celda, que es un libro epistolar que justamente retrata todo el camino que lo va a llevar a este convento, a Veruela. Ya, acá viene tu pregunta de examen. Ahí tenemos las rimas. Tú dirás, ¿por qué hay un número, profe? Ahorita te voy a explicar. Y luego las leyendas, ¿no? Las rimas es poesía, acuérdate, apúntalo. Mientras que las leyendas es género narrativo. Son relatos, pequeños relatos, ¿ya? Las rimas, ¿por qué dice 76? Porque en la primera edición que los amigos de Becker encuentran, eran 76 rimas, aunque ahora se dice que son 98, pero en esa primera edición habían 76. El libro se iba a llamar El libro de los gorriones. Bonito el título, ¿eh? Me gusta el libro de los gorriones, porque el gorrión es un ave cantora muy bella. Pero como Becker no pudo publicar, porque muere pues en el 70 y el libro aparece en el 71, los amigos deciden llamar al libro Rimas. Eso fue todo. O sea,
En vez de poner un título más bonito o respetar, ¿no? El que le había puesto el amigo, ¿no? No, rimas. O sea, más ociosos para hacer un título, los amigos de Becker, ¿ah? Rimas. ¿Qué tipo de rimas predominaban en las de Becker? Las rimas asonantes, donde solo coincide el sonido de la vocal, ¿ya? Hay un predominio de dos figuras literarias como el símil, que es la comparación con el cómo, ¿te acuerdas? Y el hipérbaton, que es el desorden de la oración. Hay un tema general que es el amor idealizado, ¿no? En cuanto a las leyendas, que ya es un género narrativo, en ese momento se encontraron 16 leyendas. Ahora se creen que hay más de 28 leyendas, ¿no? Pero todos esos relatos giran en torno a la España medieval. Todos, ¿eh? Todos son de la Edad Media, para que veas cómo Becker amaba la Edad Media, para llevarla en sus obras, ¿no? Ahí están la Jorca de Oro, la Rosa de la Pasión, que es mi favorita, el Rayo de Luna. El Rayo de Luna es una historia que a mí me deja siempre perpleja, ¿no? Mira, el Rayo de Luna es una historia de un muchacho, así como de tu edad, acá los chicos que me están escuchando, que un día estaba mirando por la ventana, digamos, del lugar donde él vivía, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media, ojo, ¿eh? Y él está mirando, pues así, ¿no? Y se preguntaba cuándo iba a llegar el amor para él. En ese momento, la luna hace un reflejo así, ¿no? Así como un ovni. La luna hace un reflejo y le muestra una mujer bellísima, la más bella que había visto. Y el muchacho pues como que se queda así perplejo, ¿no? Y decide seguirla, porque ella como que le hace un ademán, ¿no? Como que sigue. Y él la sigue, pues. Y ve que esta muchacha entra en una casa. Entonces a él le pareció muy, o sea, muy mal educado tocar a esas horas de la noche, ¿no? Entonces decidió, mira, eh, dormir fuera y preguntar a la mañana siguiente por esa muchacha. Cuando toca la puerta y pregunta, le sale un tipo todo malhumorado, ¿no? Más o menos una persona mayor. Y él le pregunta, no, señor, disculpe, quisiera saber quién es la chica que vive acá, ¿no? Dice, aquí no vive ni una chica, le dice, solamente somos mi amo y yo, así que lárguese, ¿no? No, pero le dice, yo he visto entrar una mujer acá y le dio las características. Joven, no vive aquí ni una mujer, nadie, ni siquiera tenemos una criada, dice. Y le cerró la puerta. El pobre muchacho se regresó a su casa. No había noche en que el pobre no estuviera mirando por la ventana para volver a ver a esa muchacha. Mientras que las chicas del pueblo babeaban por ese chico porque el chico era guapo, era buena gente y todo, él nunca las miraba a ellas. Estaba esperando por esa muchacha que alguna vez se le apareció en el bosque. Esa es la leyenda. ¿Qué estaba esperando él? Un imposible. ¿Qué estaba perdiendo él? La posibilidad de encontrar el amor en la firmeza, en lo real. Y a veces el ser humano es así. Quiere buscar la perfección y se pierde de un amor real. ¡Ay! Profe, Becker me ha ahorrado el psicólogo. Exacto, hijo. Así que vive, no estés buscando que, profe, que quiero que el mejor cuerpo. Nada, hijo, nada, ¿no? Señoritas, que ustedes quieren al chico más fuerte. No, no busques eso. Porque esa búsqueda puede ser, no sé, no te digo inalcanzable, pero es que, hey, también te puedes perder lo bonito que te puede ofrecer la vida. Ya, así que ahí está. El Rayo Luna siempre es una historia así que cautiva, ¿no? Sobre todo a los chicos que están ahí buscando a la perfección, ¿ya? Muy bien, avanzamos y ya para terminar, ahí te dejo un poema de Becker. Este es para una ruptura amorosa, así que si estás en ese trance, por favor no lo leas, sigues de frente. Te vas a poner a llorar. Muy bien, y cerramos ahora sí el capítulo de hoy con estas dos generaciones. Generaciones del 98 y 27. Por favor, le vas a hacer el icono acá. Acá está generación del 98 y aquí está la generación del 27, ¿ya? Ahora, pero estos cuadritos que te he colocado aquí son como alguna vez alguien me preguntó, las fijas del examen, profe. Sí, estas son las fijas. Es decir, son las preguntas más reiterativas que preguntan en el examen número 2, ¿no? Que vas a rendir dentro de poco. En cuanto a la generación del 98, a ver, ¿qué es lo que te preguntan siempre?
¿Cuál es el contexto de esa generación? Recuerda que se llaman el 98 porque aparecen en 1898. O sea, faltaban 2 añitos para el siglo XX. Ahí aparecen ellos. ¿Y qué está pasando en España, muchachos? Pucha, profe, España va de mal en peor. España pierde sus últimas colonias. Cuba, Puerto Rico, las Filipinas. Estas 3 se independizan. Así como Perú se independizó en el 21, ya, estas se independizan en el 98. España perdió sus 3 baluartes de donde les caía dinero. ¿Cómo se le llama ese periodo en la historia de España? El desastre nacional. España se vino abajo, muchachos. Se desmoralizaron los españoles como no tienes idea. Estaban entrando en la fase de la pobreza, sentían que no había un gobierno sólido. Fue una época atroz para ellos. Y en ese momento, que están derrotados o que se sienten de esa forma, surge un grupo de escritores chicos mayores. O sea, no te estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de gente que superaba los 50 años, pero con alma de jóvenes, ¿eh? Eso sí. Batalladores, luchadores, que escribían ensayos, porque era su especie favorita, para pedirle a los españoles que no se rindan, ¿no? Que es un país grande, que no podían entrar en esa indiferencia, en ese marasmo en la que estaban viviendo. Y el líder de esa generación es uno de mis escritores favoritos, don Miguel de Unamuno, ¿no? Que es una voz enorme en la literatura española casi contemporánea, ¿no? ¿Quiénes fueron sus modelos a seguir? Los del siglo de oro. Por eso es que ellos revitalizan a Cervantes, vuelven a hablar de Calderón, elogian a Góngora, elogian a Garcilaso. O sea, porque ellos decían, oye, hemos tenido un grupo genial, ¿no? Que son los miembros del siglo de oro. ¿Con qué movimiento literario o bajo qué parámetros escribieron? Modernismo. Ellos fueron modernistas. O sea, se dejaron deslumbrar por la poesía así tipo Rubén Darío, ¿no? Entonces, de esa forma ellos escribían. Tuvieron 2 premios Nobel, ahí donde los ves. Uno fue Jacinto Benavente en el año 1922 y otro fue Juan Ramón Jiménez en el año 56. O sea, esas son las preguntas clave a quién se prevé. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es el líder? ¿Cuáles fueron sus modelos a seguir? ¿Bajo qué patrón literario escribieron? ¿Quiénes fueron sus premios Nobel? En fin, ¿ya? O sea, eso es básicamente lo que te pregunto. Ahora, si queremos ahondar ya en otros escritores y en sus obras, vas a darle clic al ojito, ¿ya? Y ahí aparece este cuadro, ¿correcto? Todo lo que está de la 1 a la 5, yo lo he dicho en mi cuadro resumen, excepto la primera y la segunda, ¿no? Ellos tenían un lema, españolizar Europa y europeizar España. O sea, hay que darle lo mejor de nosotros en nuestra tradición a Europa y hay que recibir de Europa su visión de futuro, ¿no? Porque España se había quedado bien atrasada, muchachos, después del desastre nacional. Se revalora el paisaje castellano, como Castilla, La Mancha, ¿no? Toledo, empiezan a ser lugares que ellos empiezan a través de sus ensayos, a redescubrir para sus lectores, ¿no? Sentirse orgullosos de... No hay nada más importante, hijo, cuando tienes un país desmoralizado, recordar en qué eres bueno, en qué cosa tienes de bueno para no sentirte así. Su paisaje, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo demás ya te lo dije. Autores, ahí está Unamuno, que ha escrito novelas y ensayos, porque él era filósofo también, ojo, pero también era escritor. Ahí tiene novelas como La tía Tula, como Niebla, ¿no? En ensayos tiene Agonía del cristianismo. Pero ¿qué es lo que más destaca de Unamuno, muchachos? Su temperamento. O sea, si tú me dijeras, profe, así, ¿qué escritores de temperamento usted siempre lo han entusiasmado? Unamuno y Hemingway. Ya, Hemingway podrá tener miles de errores, pero si hay algo que yo le elogio a Hemingway es su paso por España, por ejemplo. Ya, lo mismo Unamuno, ¿no? Unamuno fue destituido porque era rector de la Universidad de Salamanca y brindó un discurso terrible contra un militar del franquismo. O sea, lo podían haber matado fácilmente. Pero ahí estaba el hombre dando la cara, ¿no?
Otra cosa que a mí siempre me llenó de orgullo fue cuando en España hubo un gran filósofo de la generación del 14, se llamó José Ortega y Gasset. Gran filósofo, léelo, es bueno. Pero este hombre se fue a Alemania a estudiar filosofía. Y vino pues con unos aires de yo soy yo, ¿no? Y justo en este momento estaban pues los del 98 revalorando las obras antiguas, ¿no? Entre ellas el Quijote. Y a este Ortega y Gasset, el filósofo, se le ocurre decir que él no entendía por qué los del 98 habían encumbrado, se habían alzado al Quijote como una obra nacional, si era la historia de un hombre, pues, insignificante, un poco más dijo eso, ¿no? Unamuno escribió un ensayo, se llamaba El hombre de las antiparras. O sea, el de las gafas, ¿no? Las antiparras, así como cuando te pones para dormir, ¿no? Mira, muchachos, si esto hubiera sido un ring de box, Unamuno ya lo había noqueado 2 veces a Ortega y Gasset con su ensayo. Dijo, sí, pues, esos filósofos que se van a Alemania y vienen con antiparras para no ver a su país como es, ¿no? Y empieza con argumentos, porque bueno, fuera solamente a profe, lo va a insultar, no, con argumentos, por qué el Quijote era un emblema nacional. ¿Sabes lo que hizo Ortega y Gasset a los pocos días? Se retractó. Se retractó. Ortega y Gasset, que venía con todas las ínfulas de que soy el mayor, el más, se tuvo que retractar. Y no solo eso, sino que escribió un ensayo donde le hace un elogio a Cervantes, como no tienes idea. Yo tengo el ensayo. Y termina así su ensayo. Al lado de Cervantes, Shakespeare parece un ideólogo. O sea, está diciendo como que Shakespeare, bueno, es un autor que da una idea, pero Cervantes da el vigor, la fuerza, sientes al personaje cervantino, no como los personajes shakespearianos. ¡Hala! ¿Cómo lo hizo? Mira cómo a partir de un ensayo Unamuno hace cambiar la perspectiva a otro autor de polendas, porque no estamos hablando de un escritor menor, era un filósofo afamado, pero así se peleaba Unamuno. O sea, Unamuno cuando tenía una idea se peleaba por la idea. Entonces, eso es lo que yo más le recuerdo a Unamuno. Entre sus ensayos, la que más destaca es la vida de Don Quijote y Sancho, porque hace un análisis increíble de los personajes del Quijote, ¿no? Luego está José Martínez Ruiz, que es Azorín, ese es su seudónimo, ¿no? Su nombre de pila. Y a él le debemos que la generación del 98 se llame generación del 98. En una entrevista a un diario español, él dijo, bueno, nos vamos a denominar bajo el nombre de generación del 98, ¿no? Y ahí tiene algunas obras como El alma castellana, La ruta de Don Quijote, etc. Antonio Machado, por su parte, te lo recomiendo muchísimo. Antonio Machado es un poeta, él sí se dedicó a la poesía, exclusivamente a la poesía. Es el mayor poeta del 98. Mientras que Unamuno es el líder de todo el grupo, Machado es el representante, digamos, poético que tiene el grupo, ¿no? Del 98. Y él escribe bajo los patrones del modernismo. Están Campo de Castilla, Soledades, ¿no? Juan Ramón Jiménez, creo que tú lo has leído en la primaria, Juan Ramón. Él tiene esta obra maravillosa, Platero y yo, la historia de este niño que va por las calles de Moguer, 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 con su borrico, pues, ¿no? El burrito, Platero, y cómo lo ama, y todas las características que da el animal, ¿no? Es hermoso ese libro. Es un amor a los animales, ¿no? Al respeto por un animal. A mí me gustó mucho el libro de Juan Ramón. Y este hombre ganó el Nobel, ¿no? Ganó el Nobel en el año 56. Ya sabes que el Nobel se entrega por trayectoria. No vayas a pensar, porque escribió Platero y yo, profe, le dieron el Nobel. No, el Nobel es por la vida literaria del autor, o sea, qué tanto ha escrito, qué tan bueno ha sido, ¿no? En general, no por una obra. También está Jacinto Benavente, que ganó el Nobel en el año 22. Él era autor de teatro. Él hacía teatro. Él tiene una obra famosa llamada La Malquerida.
Pero ahí se ha quedado, o sea, la imagen de Benavente no ha trascendido ya mucho, ¿no? Se ha quedado como que ahí en el recuerdo. Y luego tenemos a Pío Baroja, el novelista, él es el novelista del grupo, que tiene Camino de Perfección. Yo he leído poquísimo de Pío Baroja, ni siquiera me he terminado un libro de él. He leído fragmentos, ¿no? Pero, por si acaso te digo, ¿no? Pío Baroja era un hombre muy admirado. Hemingway, por ejemplo, lo admiraba mucho, lo fue a visitar cuando estuvo enfermo. Entonces, hay que hacerle casito a Pío Baroja, perdón, a Pío Baroja. Muy bien, eso es en cuanto al 98. Y terminamos con el 27. Si tú pensabas que los 98 habían llevado una pésima parte, profe, el desastre nacional, España está en una tristeza absoluta porque han perdido sus colonias, perdón, sus formas de vida, perdón muchachos, la del 27, no sé si es más triste o es más dura esta realidad. Pregunta fija en tu examen. ¿En qué contexto aparece esta generación? Estos sí son jóvenes, estos sí son bien jóvenes. ¿En qué contexto aparece la generación del 27? La guerra civil. Uy, profe, a ver, guerra civil es cuando luchan entre los mismos españoles. Sí. Tienes al bando conservador y al bando republicano. La guerra. ¿Correcto? ¿Quién ganó, profe? Los conservadores. Por eso, Francisco Franco se erige como dictador de España, pues. Y fue un momento terrible para España, muchachos. Hubo muertos todos los días, mataban a quien se oponía a Franco, los torturaban. Casi como un régimen nazi, ¿no? Sin ser como Hitler, pero básicamente esa era la idea, ¿no? No sé si has visto El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. El laberinto del fauno se centra en la guerra civil, ¿no? Y ahí vas a ver cómo era terrible, ¿no? Bueno, el líder de esta generación, aunque a él no le gustaba que mencionaran que era un líder, ¿no? Es Federico García Lorca, un gran poeta, un gran dramaturgo de la vanguardia española, ojo, parte de la vanguardia y parte de la tradición española. ¿Cuál fue el género predilecto? La poesía y el teatro. Mira, qué diferencia, ¿no? Mientras que los 98 eran los ensayistas, estos les gustó la poesía y el teatro. ¿Quién fue su modelo a seguir, profe? Góngora. Góngora por sobre todos. Justo, por eso se llamaron Generación del 27, pues porque justo Góngora, en 1927, cumplía 300 años de haber fallecido. Entonces ellos dijeron, oye, qué mejor año para conmemorar los 300 años de la muerte de Góngora. Nos vamos a llamar Generación del 27. Porque en realidad ellos empezaron en el 25, ¿eh? Pero digamos que su fecha oficial es el 27, por Góngora, acuérdate bien. ¿Con qué movimiento literario están trabajando ellos? Con la vanguardia. Ellos son como, ¿sabes quién? Como Joyce, por ejemplo, ellos están así como en el movimiento kafkiano, o sea, están trabajando con los sismos de vanguardia, surrealismo, el ultraísmo, en fin, ¿ya? Y el premio Nobel, justamente, que es Vicente Alexandre, es un poeta del 27, siempre escribió bajo el canon surrealista. O sea, siempre le gustó el surrealismo a Alexandre, ¿ya? Así que por si acaso, eso es un dato de examen. Esto que está aquí son fijas para el examen en cuanto a la generación del 27. ¿Ya? Entonces te he dejado ahí los cuadros resúmenes. Ahora, si tú quieres ahondar un poquito más, le das clic a generación del 27 y ahí aparecen ya algunas cosas, por ejemplo, los representantes, ¿no? No te he dicho más que de Lorca, pero hay otros, pues, ¿no? Ya, ellos cultivan la poesía lírica, defienden el versolibrismo, se apegan mucho a la belleza formal del poema, y muchos de sus integrantes debieron emigrar de España. Claro, pues chicos, porque los mataban. ¿No es que la mayoría de poetas eran republicanos? De hecho, García Lorca muere, lo matan. Franco dijo que él no lo mandó matar, ¿no? Nadie le cree, por supuesto, ¿no? Pero él dijo que no. Y lo más triste es que, muchachos, cuando tú vas a España, no hay ni una tumba de Federico García Lorca. O sea, hay una tumba ficticia, ¿no? Pero, o sea, si abrieras la tumba no encuentras nada, es una tumba ficticia, no hay restos de García Lorca. Recuerda que cuando los fusilaban, sus cuerpos iban a fosas comunes.
No había forma de reconocer los cadáveres, ¿no? Es triste, mucho. Por eso cuando fui a España y vi la estatua de Lorca en la Plaza de los Teatros, ¡ay! Me emocioné, ¿no? Dije, ay, Lorca, aunque sea en estatua, dije, ¿no? Ahí está, y hay un teatro en la plaza donde están los nombres, pues, de ellos, Calderón, Tirso, ¿no? Una cosa así. Ahí nomás de la placita que está en Madrid, a unas cuantas calles está la casa de Lope, a unas cuantas cuadras está la primera casa de Cervantes. Uy, muchachos, esa parte es increíble en España, de día, chévere, de noche, hay calles por ahí que se han hecho discotecas de mala muerte, qué bárbaro, ¿no? En todos lados, ¿no? Hay gente que no preserva su patrimonio. Entonces, bueno, pero si vas, no te vayan a estafar un día, te vas a España, aquí está la tumba de Lorca, mentira, no hay tumba, hay una tumba ficticia. Bueno, entre los representantes, yo te recomiendo mucho a Pedro Salinas, te va a gustar. Pedro Salinas es un poeta de verso libre. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Se cayó un libro. De verso libre. Cortázar le gustaba mucho Salinas, decía que era un poeta que trabajaba muy bien el tema amoroso y él tiene la voz a ti de vida. Rafael Alberti, Marinero en Tierra. Gerardo Diego, Romancero de la Novia. Alexandre, el premio Nobel, tiene La Destrucción o el Amor. Damaso Alonso fue el que más estudió a Góngora, por eso tiene sus famosos estudios gongorinos. Y obviamente del que vamos a terminar hablando el día de hoy, Federico García Lorca. ¿Ya? Este es el mayor exponente del 27. Acá te estoy dejando, si tú le das clic a Pedro Salinas, ya me olvidé dónde está su poema. Ah, no, acá en su imagen sale este poema, La forma de querer tú, que creo que te lo puse en la unidad 2 cuando vimos figuras literarias, ¿no? Pero por si acaso te lo he dejado ahí. Aquí está Federico García Lorca. A ver, lo fijo para el examen, ¿no? Como poeta, él va a pasar no va a pasar por etapas, sino son dos variantes poéticas que él va a tener, ¿no? Una parte es un poeta de poesía estrictamente española, muy pegada al canon español, ¿ya? Por eso tienes temas de gitanos, uso de métricas de verso de arte menor porque es propia de ese mundo, ¿no? Pero cuando García Lorca viaja a Estados Unidos, él llegó a ir a Estados Unidos, se vuelve un poeta de vanguardia porque justamente se empapa de toda esa cultura vanguardista que estaba ocurriendo mucho más en Estados Unidos. Y escribe Poeta en Nueva York. Yo les contaba a los chicos del primer salón que si hay algo que me impacta de Lorca siempre, es que Lorca logró entrar en los barrios más populosos y peligrosos de Estados Unidos en ese momento, que eran los barrios del Bronx, donde nació Jennifer López, ya ahí, ¿ya? ¿Y por qué iba a esos lugares, profe? Porque quería conocer la música jazz. Le habían hablado del jazz, que en ese momento, en los años 20, estaba muy en boga. Claro, pero eran reuniones clandestinas, porque recuerda que el jazz era hecha por gente de color, o sea, gente negra. Y tú sabes que las personas de color estaban vetadas en Estados Unidos. Pero a García Lorca eso no le importaba. Y García Lorca iba, aparte porque él nunca se le conoció ningún perfil racista, ¿no? Entonces, él iba y esa música lo contagiaba para hacer poesía. Lorca es un tipazo, muchachos. La gente que ha conocido a Lorca nunca ha hablado mal de él, siempre ha hablado bien de él. Dice que era un tipo muy jovial, le gustaba hacer bromas, era muy rápido para responderte, muy creativo para responderte. Neruda lo recuerda con mucho cariño, por ejemplo, ¿no? A Lorca, entre otras cosas, ¿no? En teatro, tiene un teatro de vanguardia, ya quisiera mucha gente haberlo visto alguna vez, ¿no? Tú sabes que el teatro de Federico García Lorca fue vetado en España durante el franquismo. Durante el franquismo no se permitían obras de Lorca. Tuvieron que pasar más de 30 años, ¿no? Para que pudieran verse obras de Lorca en España. Qué bravo, ¿no? Ahí tenemos Bodas de Sangre, que es una obra, pues, espectacular, ¿no? Bueno, espectacular por las innovaciones técnicas, porque la historia en sí, a mí francamente me molestaba el personaje de la novia. Recuerda que en esta obra los personajes no tienen nombre. El único personaje que tiene nombre es Leonardo, el miserable es Leonardo.
Luego está novia, novio, madre madre del novio, madre de la novia, sirviente 1, sirviente 2, la luna, porque la luna también es personaje, en fin. Y la historia es simple, es una obra de 3 actos, que la vas a ver en el teatro, donde la novia y el novio se van a casar. ¡Uy, profe, ¿no? ¿Qué novedad? Son novios, pues, obviamente. Pero espérate, pues. La novia, antes de estar con el novio, ha tenido una relación con Leonardo. Pero este Leonardo ya fue, pues, porque ya está casado, va a tener su segundo hijo, su mujer está embarazada. Pero cuando se ha enterado que la novia se va a casar, este miserable se ha vuelto como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Entonces se ha enfurecido que la novia se vaya a casar. ¿Por qué? Si ya está casado. Porque es un hombre, pues, totalmente machista, ¿no? Y que quiere que ahí tener a la novia para él. Bueno, el hecho es que la madre del novio, que es mi personaje favorito, le advierte a su hijo, oye hijo, se cuenta en el pueblo que mira que Leonardo está merodeando la casa de tu novia, ten cuidado, no quisiera perderte, le dice, porque la mamá ya había perdido a otro hijo en una reyerta ahí en la calle. Y el hijo, no, le dice, mamá, no te preocupes. La madre de la novia le había advertido lo mismo. Ten cuidado porque he visto, dicen en el pueblo que el tal Leonardo está que merodea la casa, por favor no cometas una estupidez. ¿Qué hace la novia? Se fuga con Leonardo el mismo día que se iba a casar con el novio. Entonces ellos se escapan hacia el bosque y la luna, no digo que es un personaje, como que guía al novio que viene enfurecido en su caballo persiguiéndolos con sus navajas, porque ellos son gitanos, pues finalmente, ¿no? Y la novia, y él llega ya, entre comillas, tarde, ¿no? Porque la novia ya se ha entregado a Leonardo. Bueno, el hecho es que se arma la reyerta, o sea, la pelea entre el novio y Leonardo, y los dos terminan matándose. Te juro que en ese momento odié a todos los personajes, en especial a Leonardo y a la novia. A los dos los odié, ¿ya? Entonces, se ve, pues, ¿no? Que la madre del novio está velando al cadáver de su hijo. Y la novia, bien carepalo, se acerca, pues, al velorio, ¿no? Y llora, pues, le dice, ay, señora, si yo pudiera pagar con mi vida lo que ha sucedido. Y la señora le responde, tú ni como muerta me sirves, lárgate. Y la botó. Era lo que menos se merecía, muchachos. O sea, o sea, por eso, la historia de Lorca es una historia que a veces termina siendo real, ¿no? Las mujeres, voy a incluirme, a veces tenemos la oportunidad de elegir buenos hombres, pero no, a veces volvemos con el que más daño nos ha hecho porque por esa estupidez de, ay, pero es que el recuerdo, ¿qué recuerdo? Ya fue el recuerdo, olvídate, puede haber mejores momentos con alguien que de verdad vale el esfuerzo de una relación, ¿no? Entonces ahí Lorca también hace ver un poco la España, pues, que presiona, la España machista, ¿no? En las historias de Lorca se ve mucho eso. También lo ves en la casa de Bernarda Alba, donde por primera vez todos los personajes de su teatro son femeninos, todos. Los hombres son mencionados, pero no aparecen en la escena. Todas son mujeres. ¿Ya? Y es un teatro metafórico porque Bernarda Alba es como el dictador Franco, porque Bernarda Alba es una madre impositiva, ¿no? Que se impone ante sus hijas, no las deja, están guardando luto por el padre muerto y no las deja tener pareja, no las deja tener nada. Una de ellas se revela y al rebelarse se mata, pues porque ya no puede contra su madre, como el dictador, ¿no es cierto? Y la madre decreta más años de luto, pobrecita las hermanas que tenían ya más de 40 años, ya pues ya era imposible que se casen, que tengan pareja o una cosa por el estilo. Bueno, acá les estoy dejando porque ya por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero por si acaso esa es una pregunta muy recurrente en aquí en CEPREVI, ¿no? Si te preguntan en qué libro de Lorca se encuentra la casada infiel, tú vas a responder en el romancero gitano. Ahí está. Ahí te estoy dejando dos versiones, ¿no? O sea, la versión original está aquí, tú la puedes escuchar mientras estás ahí en tu casita. La otra es como un grupo musical ha llevado este poema. Claro, no vas a encontrarlo tal cual, pero hay algunas partes de la letra que te lleva el poema de Lorca. Este poema es uno de los más eróticos y sensuales de la literatura en habla hispana.
O sea, si tú lo empiezas a leer con detenimiento, si por ahí hay algo que no entiendas, me avisas. Pero, por ejemplo, ¿no? Mira la tercera estrofa de aquí, ¿no? En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Yo creo que eso no merece una explicación, ¿verdad? O sea, es como que ellos están escapando, son una pareja que no son pareja, y él ha tocado los senos de esta muchacha y ha habido como una especie, una excitación, ¿no? Entonces, por eso dice, se abrieron de pronto como ramos de jacinto. Pero mira la imagen, ¿no? Qué hermosa. Alguien podría haberlo dicho con no sé, una forma un poco hasta grotesca en Lorca, ¿no? Esta otra, mira, aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. ¿Cómo es eso, profe? Jinete, él, la mujer es la potra, caballo. Ya sabes lo que hace el jinete con el caballo, correcto. Y este caballo no tiene frenos, no tiene estribos, está desenfrenado. Ahí recién ocurre el acto sexual. Pero mira cómo lo dice Lorca, ¿no? O sea, con esa imagen. No necesito decir ahora como en la literatura moderna que sí, que no sé qué barbaridades dicen. No, mira él, de esta forma, ¿no? Entonces, es un poema bastante erótico. Es un encuentro de una noche entre dos amantes, porque ella tiene pareja. Pero digamos que hay un encuentro, pues, ¿no? De ese tipo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, te voy a presentar descargas. ¿Dónde está mi panel de descargas? Ok. Te voy a presentar la unidad de hoy. Por favor, me dices si lo ves. ¿Ya? Para mostrarte las claves y cosas que tú ya luego lo cotejas con lo que vienes trabajando, ¿ya? Me olvidé de abrir el... Me avisas, por favor, apenas se abra el Word. ¿Ya? Vamos a ocultar acá esto. Ya, me avisas si estás viendo el Word o sigues viendo mi pantalla del Genially, no lo sé. El Genially, perdón, Genially. Ya, ¿estás viendo mi pantalla? ¿Sí? De la ficha de CEPREVI. ¿Sí o no, chicos? Díganme, pues no veo nada, yo estoy acá como Sí, que... Miss. Ya, chévere, ya. Listo. Muy bien, vamos viendo alguna de las... Ya acá lo he marcado con las claves. Ahí tenemos, ¿no? Uno, te piden una característica ajena al romanticismo, acuérdate, española. Surge en las primeras décadas del siglo XVIII, falso. Acuérdate que el romanticismo empieza a mediados del siglo XVIII. Y en general, en España llega en el siglo XIX todavía. Así que la C es la falsa. Escritor célebre, atención, ¿qué marcas, qué palabra clave? Exponente del costumbrismo. Cuando hemos dicho costumbrismo, nos estamos refiriendo a Mariano José de Larra. Hacía artículos de costumbre. En cuanto a Bécquer, cuando te piden una colección epistolar, sobre todo en especial hacia Veruela, que es el convento donde él finalmente se va a encerrar, es Cartas desde mi celda, pues, ¿no? En la 4, pieza teatral que tiene como protagonista, atención, a un mestizo enamorado de Doña Leonor. Leonor es un personaje que yo te mencioné en la obra Don Álvaro o La fuerza del sino. Y cuando dice que consolida el romanticismo en España, acuérdate que yo te dije que es la primera obra de teatro español del romanticismo, ¿no? Entonces, por eso es una obra que consolida. Ahí está Don Álvaro o La fuerza del sino. 5. ¿Qué característica no se relaciona a la poética de Bécquer? Toda su poesía está constituida por versos de arte menor, la E. No, pues, porque hemos dicho que tiene tanto de versos de arte mayor como versos de arte menor. Entonces, a ver rapidito. 1 casa, 2 dedo, 3 dedo también, 4 casita y 5 enano. ¿Ok? En la 6 te están pidiendo una figura literaria de dicción, o sea, gramatical. Entonces, aquí hay un predominio del hipérbato, porque el arpa es el sujeto de la oración. Y mira dónde la ha mandado Bécquer al final. Acuérdate que ni una oración empieza por preposición. Así que por ahí va sacando, acá ha habido un desorden, profe, la oración, hipérbato. En la número 7, que es una belleza de verso, ¿cuál es la clave en la 7, profe? La D, donde Bécquer ha destacado una estructura breve y sencilla. ¿Ya? Una estructura breve y sencilla.
bastante. Dice, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Ala, ¿tú te imaginas que un chico te dedique eso, mi estimada? Yo me entrego al amor, obviamente, ¿no? Al enamoramiento, no pienses mal, ¿no? Pero, o sea, que diga, hoy me ha visto, o sea, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, es como que no puedo creer que tú hayas volteado a verme, ¿no? Una cosa así. Bueno, ahí está Gustavo Adolfo Bécquer, para enamorarnos. Muy bien, entonces la número 5 sale enano, 6 casa, 7 dado. En la 8, la pérdida de las colonias españolas, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, etcétera, ocasionó una grave crisis en España, denominada el desastre nacional, que coincide con la generación del 98, ¿ya? Entonces ahí la 8 es besito. Número 9, sale dado, te están pidiendo un ensayo donde se toma el Quijote como símbolo, ¿no?, del espíritu español, vida de Don Quijote y Sancho. En la 10, el escritor español que obtuvo el premio Nobel en el 56, que es Juan Ramón Jiménez, es autor de la obra Platero y yo. Esta es una pregunta bastante, márcala ahí con corazoncito, que se hace mucho en CEPREVI. O sea, se te pone autor español de algo, ¿ya? Y es autor de la célebre obra tal, ¿no? O sea, pero no te dicen quién es el autor, pero tú tienes que llegar a él, ¿no? En la 11, Campos de Castilla pertenece al más destacado poeta del 98, Antonio Machado, ¿ya? 12, ¿por qué la generación del 27 recibió tal nombre? Porque están conmemorando los 300 años de la muerte de Góngora. En la 13, es una característica que no pertenece al 27. La especie destacada fue el ensayo. Acuérdate que los del 27 no hicieron ensayos, hicieron poesía e hicieron teatro. El ensayo son los del 98. Repetimos esta columna ya para terminar. La 8 entonces salía beso. La 9 sale dado. La 10 sale dado también. La 11 y la 12, ambas salen besito. La 13 sale dedo, ¿ok? 14, Cortázar consideró La voz a ti de Biblia como un poemario de tema amoroso. Su autor fue Pedro Salinas. La 14 sale avión. En la 15 es falso sobre bodas de sangre, que fue dividida en 5 actos. No, fue dividida en 3, no en 5, ¿ya? 16, obra lírica de Federico García Lorca, o sea, un poema. Ahí tenemos Poeta en Nueva York, que es un libro de poesía. En la 17, el poema La casada infiel se encuentra en El romancero gitano, acuérdate bien. La 18, poeta el 27 que gana el Nobel, es Vicente Alexandre. En la 19, dato inexacto sobre García Lorca, su teatro dice se circunscribe a los moldes clásicos. No, falso. Él es de vanguardia. Los vanguardistas rompen con lo clásico. No puede ser posible, ¿ya? Y en la 20, el poemario La destrucción del amor se circunscribe al siguiente ismo, surrealismo, ¿ya? Entonces vemos la última parte. La pregunta 14 sale avión, la pregunta 15 sale dado, pregunta 16 enano, pregunta 17 casita, pregunta 18 enano, pregunta 19 enano también, y la 20 sale dedito, ¿ya? Listo, chicos, está separada. Ay, Dios mío, voy a tener que colgar a mis admiradores porque estoy en clase. Ya, listo, chicos. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por el recibimiento. No lo esperaba. Ahora sí los dejo porque les toca matemática. Así que tienen, Amiga, feliz cumpleaños. Hola, Beatrice. Chao, profesora, jueguese, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, amiga. Feliz cumpleaños. Pásala bonito. Ya la vengo pasando bonito desde el sábado. Ya quiero frenar. Esto es fiesta patronal, Dios mío. Patronal. Me voy a subir todo lo que he bajado en una semana, por Dios. No se preocupen, chicos. Yo ya les he dicho, yo voy a disfrutar la vida. No hay de otra. Es aquí y ahora. Así es. Amiga. Gracias, amiga. Tú también ya vas a estar pronto de cumpleaños, Beatriz. Así que, chicos, ya saben. Lo único malo es que cae el fin de semana, creo. Caramba. Qué terrible, Beatriz. Ya coordinamos, por favor, para vernos. Listo, chicos. Cuídense mucho. Se les quiere. Un abracito. Ahora sí los dejo. Muchas Chao. gracias, que la pase bonito. Esperen, dejo de grabar. Chao, Mi, que la pase bonito.
Gracias, chicos. Voy a bailar por ustedes, beber por ustedes.